Ahora vamos a hablar del ecosistema. Recuerda que el ecosistema tenía dos partes, los factores bióticos y los factores abióticos. Los factores abióticos eran la parte del ecosistema que no tenía vida. Comenzamos por la radiación solar. La radiación solar es importante porque es la fuente de energía luminosa necesaria para la fotosíntesis. En la fotosíntesis, los productores van a convertir la energía luminosa en energía química. Los fotones de luz, recuerda, van a transferir energía a los enlaces de la glucosa. Esto es importante porque esto va a ser la base de la pirámide alimenticia. La temperatura es importante porque afecta la velocidad del metabolismo, el desarrollo y la distribución de los seres vivos. La temperatura del ambiente es el resultado de la transformación de la energía radiante del Sol en calor. Usualmente los seres vivos viven en rangos de temperatura entre 0 y 50 grados centígrados. Sin embargo, algunas bacterias y algunas arqueas pueden vivir en ambientes más extremos, como por ejemplo 85 grados de temperatura. Los animales, de acuerdo a cómo regulan su temperatura, pueden ser de dos tipos: poiquilotermos o también homeotermos. Se le dice poiquilotermos a los que comúnmente llamamos de sangre fría. Su temperatura es variable, es decir, no regulan su temperatura, dependen del ambiente, como los peces, anfibios y reptiles. Por ejemplo, en el caso de los reptiles, si tú has tenido una iguana alguna vez, te habrás dado cuenta que en la mañana no se mueve y está parada, o mejor dicho, está echada tu iguana sobre una rama hasta que se calienta, y eso será al mediodía, y ahí recién comienza a moverse. Una ventaja de los poiquilotermos es que no necesitan alimentarse mucho, porque no tienen que producir calor. Dicho de otra manera, su metabolismo va a ser lento. En cambio, los homeotermos, o animales de sangre caliente, ellos sí regulan su temperatura. Pero hay un problema, que para regular su temperatura necesitan tener un metabolismo muy rápido, y para eso tienen que alimentarse constantemente. Los homeotermos o animales de sangre caliente son las aves y los mamíferos. Cada uno tiene una ventaja y una desventaja. Los poiquilotermos, como dependen de la temperatura del ambiente, no lo vamos a encontrar en climas fríos, como por ejemplo la Antártida. En cambio, los homeotermos, como sí pueden regular su temperatura, vamos a encontrarlo en una gran diversidad de ambientes. El problema con ellos es que si el alimento escasea, lastimosamente van a morir más rápido que los anteriores, porque los homeotermos todo el tiempo tienen que estar comiendo para mantener su temperatura constante. Hay un tercer tipo, que algunos lo llaman heterotermo. En lo personal prefiero no utilizar esa definición porque es un poco confusa. Se dice heterotermo cuando un animal tiene dos temperaturas, ya sea en su cuerpo o a lo largo del año. El ejemplo típico de heterotermo son los osos polares, en los cuales encontramos una temperatura en verano y otra temperatura en invierno, cuando está hibernando. También tenemos los euritermos. Los euritermos son animales que soportan grandes variaciones de temperatura, que son los insectos, aves y mamíferos. Si te has dado cuenta, euritermos como que calza un poquito con homeotermos. Las aves y los mamíferos, como pueden regular su temperatura, soportan grandes variaciones. Por eso los encontramos en ambientes como la Antártida, que son muy fríos, y ambientes muy calientes como los desiertos. Los estenotermos soportan pequeñas variaciones. Cambia 1 o 2 grados la temperatura y estos animalitos se mueren. Ejemplo de esto, los peces. Por ejemplo, en el mar tenemos los peces como la anchoveta, que cuando está el agua fría por la corriente de Grau, ellos están tranquilos, contentos, pero cuando viene la corriente del Niño, que sube 1 o 2 grados la temperatura, los peces como la anchoveta se van, no soportan pequeñas variaciones de temperatura, igual que los anfibios y también los reptiles. El aire es importante porque es una fuente de gases. Acá encontramos el nitrógeno, el oxígeno y el carbono en forma de dióxido de carbono, que si te das cuenta son los bioelementos primarios. El aire, como es una masa de gases, tiene un peso, y ese peso sobre una área se va a llamar presión atmosférica. La presión atmosférica cambia con la altitud, debido a que cambia la concentración de los gases. Es por eso que cuando estamos en lugares muy altos, hay menor cantidad de oxígeno, y eso te va a dar soroche. El aire es una masa de gases, y como te vengo diciendo, esta masa de gases se va a mover de áreas de mayor presión atmosférica a áreas de menor presión atmosférica, y eso produce el viento. El viento es muy importante porque permite la dispersión de semillas, esporas y polen.
Además que el aire permite la comunicación. Si ustedes me escuchan es porque el sonido es una onda mecánica y para que se transmita se necesita del aire. Él recuerda que el sonido no se propaga en el vacío. El suelo es la capa externa de la litosfera. Es importante porque va a ser el sustrato para los seres terrestres. Por ejemplo, tú y yo caminamos sobre el suelo. Es la superficie sobre la que nos desarrollamos, por eso se lo va a llamar sustrato. Va a ser la fuente de nutrientes para los productores, ya que con sus raíces van a extraer los nutrientes inorgánicos y los nutrientes orgánicos. Muchas veces en el suelo encontramos al humus. El humus es la materia orgánica en descomposición, que justamente contiene los nutrientes que van a ser absorbidos por las raíces de las plantas. Los suelos pueden ser silíceos, arcillosos, calizos y humíferos. Los calizos y los humíferos son muy importantes porque tienen vocación agrícola. Ahora vamos a ver los niveles tróficos, que nos indican la relación de dependencia alimentaria entre los seres vivos, o dicho de otra manera, quién se come a quién. Esto es importante porque nos indica el flujo de la materia y el flujo de la energía. El primer nivel, trófico, va a ser el de las micro y macroplantas. Dicho de otra manera, las plantas que conocemos y también las algas y las microalgas. Ellos son los productores, porque ellos van a convertir la materia inorgánica que está en el suelo en materia orgánica. El siguiente nivel son los herbívoros o consumidores primarios. Ellos capturan la materia orgánica producida por los productores y lo van a convertir también en materia orgánica propia. A continuación viene el tercer nivel, que son los carnívoros o consumidores secundarios. Ellos obtienen sus moléculas orgánicas cuando se comen a los herbívoros. En algunos casos hay un cuarto nivel, que es el superpredador, o dicho de otra manera, el carnívoro de los carnívoros o el predador de los predadores. Luego viene, en algunos casos, un quinto nivel, donde están los carroñeros, que se alimentan de materia muerta, descompuesta. Y finalmente los desintegradores, que estarían en el último nivel. Lo que ellos hacen es convertir la materia orgánica en inorgánica y devolverla al suelo para que esté disponible para los productores y el ciclo vuelve a empezar. Ahora, si somos observadores nos damos cuenta que esta cadena es bien larga, pero no siempre es así. En algunos casos, por ejemplo, no hay un cuarto nivel ni tampoco un quinto y el tercero pasa de frente a los desintegradores. Recuerda que los desintegradores son las bacterias y los hongos.